Muy buenas tardes a todas las hermanas, los amigos de la verdad Sara Libre. Es un saludo y para los que verán este video después en YouTube, Dios les bendiga. Vamos a orar para encomendarnos al Señor, que sea el que nos guíe en el estudio, en la lectura del camino a Cristo, que nos impresione la mente, el Espíritu Santo nos abra la razón. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, Padre, tú eres amoroso, tú eres lindo, tú eres maravilloso. Nos tratas con gran amor, a pesar de nosotros ser malos. Por medio de Jesucristo recibimos muchas bendiciones. Nos proteges del maligno, nos guardas del acecho del cazador, de los que quieren nuestra vida. Y tú quieres llevarnos contigo, Señor, a donde tú moras, a donde tú vives. Por eso nos estás preparando, Padre. Por medio de Jesucristo recibimos la limpieza, la purificación, un nuevo corazón, Señor, porque sin eso no podremos verte. Alabado seas, Padre Celestial, gracias porque estamos reunidos una tarde más y eso es porque tú lo has permitido, Señor. Delante de ti, Señor, pues no somos nada, pecadores débiles, inconstantes, imperfectos, Señor. Pero por medio de tu Hijo Jesucristo seremos más que vencedores. Nos has prometido gracia, fortaleza, motivación, nos has prometido enamorarnos de Jesús, nos has prometido llevarnos a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Bendito Salvador Jesucristo, vamos a abrir el maravilloso libro El Camino a Cristo, que habla del camino hacia ti, Señor bendito. Concédenos del Espíritu Santo para poder entender, aprender, aplicar, razonar. Abre nuestra mente, expándela, Señor, para entender estas verdades que sean de delicia, de bendición en esta tarde de sábado. Rogándote por cada uno de nosotros y los miembros de la verdad será libre, Señor, para que sean ricamente bendecidos delante de ti, Señor, como niños queremos estar. Un corazón dispuesto, Señor, para que tú hables, tú nos instruyas a través de este maravilloso libro, Señor. Aquí estamos, Jesús, listos para aprender. Esperamos en ti, Señor bendito. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a razonar esta tarde en algunos párrafos de lo que llevamos. Estamos en el capítulo 6 del Camino a Cristo. Eh, y vamos a continuar con la lectura. Nos quedamos aquí. Les pido a ver si... A ver, un segundito. Vamos a compartir pantalla. Listo. Expandir acá. Vamos en la página 53, párrafo 2. Bien. Querida mamá, si me nos ayudas, por favor, aquí con este. Gracias. No me, no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Volveo pues, vivid. Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da. Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz, pero no debemos permitírselo. No prestemos oído al tentador, antes digámosle, Jesús murió para que yo viva. Me ama y no quiere que perezca. Tengo un Padre Celestial muy compasivo, y aunque he abusado de su amor, aunque he disipado las bendiciones que me había dado, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Haz que yo sea como uno de tus jornaleros. En la parábola vemos cómo será recibido el extraviado, y estando todavía lejos, le vio su padre y conmoviéndosele, corrió y le echó los brazos al cuello y le besó. Eso es lo que pasa cuando pecamos y vamos al Señor a pedir perdón. Así, eso es. Así nos recibe el Padre. Siempre debemos tenerlo en cuenta. No nos va a recibir con, ay, otra vez con lo mismo. No, siempre nos va a recibir así. Entonces, debemos aprender, o más bien debemos pedir discernimiento para que podamos diferenciar entre las voces de Satanás y las voces del Señor Jesús. ¿Ok?
porque esas voces están en nuestro pensamiento todo el tiempo, ¿sí? Hay ideas que vienen a la cabeza de un momento a otro y a veces pensamos que son ideas nuestras, pero resulta que son ideas del enemigo. El enemigo siempre va a hablar con nuestra voz en nuestro pensamiento, como si fuéramos nosotros mismos. Ahí está el detalle, es bien complicado saber. Pero cuando el Señor habla a nuestra mente, a nuestra vida, nos da paz, nos da gozo, nos da tranquilidad, nos da esperanza. ¿Ok? Ahí está como la clave para saber discernir entre esos pensamientos que tenemos en la mente. ¿M? Cómo saber cuáles vienen de Dios, cuáles vienen del enemigo y cuáles tal vez de nosotros mismos. Entonces, siempre que habla el enemigo es para ponernos intranquilos, para ponernos estresados, para, como dice ahí, quitarnos a esperanza y rayo de luz. Rayo de luz son las verdades que Dios nos enseña diariamente en su estudio personal o acá en la verdad os hará libres. Esos son los rayos de luz. Entonces, siempre las voces del enemigo nos van a llevar a hacer nuestra voluntad, nos van a llevar a transgredir la palabra de Dios y nos van a quitar la paz. Esas son las voces del enemigo, ¿sí? Eso siempre lo va a intentar hacer. Entonces, es como una clave ahí para poder discernir. Ahora, no siempre va a ser tan evidente eh, saber cuál es la voz del enemigo y cuál es la de Dios, ¿no? No siempre va a ser fácil. Por eso pidamos discernimiento al Señor. Pidamos que nuestro oído se vuelva sensible a su voz, para que aprendamos a reconocer la voz de Cristo en nuestro pensamiento y también para que aprendamos a reconocer la voz del enemigo. No es tarea fácil, pero si estás dispuesto, el Señor te va a enseñar de a pocos. Con la experiencia, nuestro caminar diario con Jesús, pues de eso depende que aprendamos más rápido o nos quedemos, ¿no? Si tú caminas diariamente con Jesús en todo, lo involucras en todo lo que haces, pues esa voz se va a volver familiar, se va a volver cotidiana. Y cuando hable el enemigo vas a detectarlo. ¿Ok? Entonces eso va con la práctica. ¿M? Va con la práctica. Bueno, no sé si quieren añadir algo más, si quieren señalar algo, resaltar algo de este párrafo. Bien, sigamos con esta que es como el complemento de la anterior. Querida esposa, nos Sí, ayudas. dice, mas ni aun esta parábola tan conmovedora alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta, el micrófono, por con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia. Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del Padre se compadece de él, y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma no es sino una tierna súplica del Espíritu, que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorosísimo de su Padre. La parábola del hijo pródigo siempre se ha aplicado a las personas que no conocen de Dios, ¿no? Y siempre la usan pues para evangelizar y bueno. Pero uno se detiene a pensar que ese hijo que se fue estaba en la casa de su padre. ¿Notan? No era ningún extraño, no era ningún jornalero de la casa, no, o no era alguien que viene de visita, no, él ya vivía con su padre. ¿Notan? Y entonces él le pide la herencia a su padre por adelantado, el padre se la da y él se va. Entonces ahí, pero hay otro hijo que se queda en la casa del padre. Entonces uno no se detiene a pensar que esa parábola realmente no es para la gente que no conoce a Dios. Esa parábola ilustra lo que sucede con... Eso es bien interesante, porque son dos hijos, ¿no? Entonces esa parábola ilustra
Dos clases de personas que pertenecen al pueblo de Dios. Entonces, no son extranjeros, no son personas que no conocen de Dios, son personas que ya estaban en la casa de Dios. Entonces, por un lado, el hijo pródigo, el hijo que se va y pide la herencia, es aquel que conoció alguna vez pues la palabra, la verdad, el evangelio, caminó en los caminos del Señor y se apartó, se Y fue fue para el hasta lo mundo hondo, ¿no? Hasta el lodo. y llegó hasta lo profundo del pecado, hasta que ya le tocó comer, como dice ahí, con los cerdos. Eso ilustra lo profundo, ¿no? Porque una persona que tiene esa luz puede llegar y caer más bajo que alguien que no conoce a Dios. El Señor Jesús dijo una vez que cuando los demonios salen de una persona, van por lugares desiertos y áridos, ¿no? Y no hallando reposo, vuelve a la casa de donde salió y la halla vacía. La casa es el templo del alma, o sea, nosotros, el alma, el cuerpo. Vuelve a la casa de donde salió, pero la halla vacía. ¿Qué quiere decir? Que ahí no está Jesús. Entonces ese demonio coge y llama a otros peores que él y se meten otra vez en esa casa, o sea, en la vida de esa persona. Y dice, el postrer estrado viene a ser peor que el anterior. Entonces, ese hijo pródigo no representa personas fuera de la iglesia, representa personas que han caminado en los caminos del Señor, pero que se desviaron y pueden haber llegado a lo profundo del pecado, del lodo, y luego se arrepienten y vuelven. El Padre los recibe con el mismo amor. Pero está otra clase de personas que es representada por el otro, el hermano de ese hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que se queda en la casa de su padre y cuando llega el otro, pues le da rabia y le reclama a Dios, le dice, ese se ha gastado tu dinero con rameras y yo aquí no he tenido ni un cabrito para alegrarme ¿sí? Con mis amigos, dice él. Representa a la clase de gente, personas del pueblo de Dios que permanecen allí, pero su corazón no ha sido transformado. Están allí religiosamente, cumplen religiosamente, están ahí trabajando, religiosamente están allí. Él nunca se ha apartado allí de la casa de su padre, como dice la parábola, pero su corazón no ha sido transformado. Él no sintió alegría al ver a su hermano que estaba fuera. Para él, ese hermano seguía siendo, no tenía perdón para ese hermano del hijo pródigo. Entonces sí notan que realmente esta parábola es para los de la iglesia, para los del camino, los del pueblo de Dios. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bien, sigamos. Querida mamá. Teniendo tan preciosas promesas bíblicas delante de vosotros, ¿podéis dar lugar a la duda? ¿Podéis creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies? Desechad tales pensamientos. Nada puede perjudicar más a vuestra propia alma que tener tal concepto de vuestro Padre Celestial. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de eterna bienaventuranza en el reino de gloria. ¿Qué lenguaje más tierno o más poderoso podría haberse empleado para expresar su amor hacia nosotros? Declara, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. Qué hermosas promesas, ¿no? Nunca el Mm. Señor se olvida de sus hijos. Y eso es mentira cuando dicen que no, que es que Jesús no está allá y o sea, que se fue a una discoteca. No, el Señor no está allá, no, eso es mentira. Si el Señor no Sí, protegiera esa alma, lo matan. sí, con tanto peligro que hay.
Ya tantas veces que hay chicos y chicas que se van a sitios pues que no deben que ir, ¿no? Y entonces pues imagine tantas veces que uno está ante el peligro. No de Sí, uno, porque uno también de joven hizo locuras y eso. Y entonces uno no le interesa, uno de joven como que, y sigue ahí, pero dice uno después, dice, ¿de cuántas cosas me libró el Señor? ¿Quién sabe de cuántas cosas? Solamente Él sabe, de cuántos sí, peligros. Y también yo he leído también que lo del hijo pródigo, también el otro hermano era que, pues es otra clase de perdido que está también ahí por, por esperar algo como a cambio, ¿no? No, no de interés. verdad, por interés, sí, no, no de verdad, sí, no se le había transformado su corazón. Cuando uno se le transforma el corazón, pues simplemente esperan el amor de Dios, ¿no? Pero pues eso se va aprendiendo. Mm. Sí. Hay algo que yo meditaba mientras ustedes hablaban que a veces no necesita ser tan externa la cosa, no tan lejos. En la misma casa hay peligros o hay cosas que el Señor tiene que soportar en la misma universidad, en el mismo colegio, o sea, sitios que no son una discoteca, ¿no? Tiene que soportar muchas cosas, pero lo hace por amor, ¿no? Entonces, si hay cosas más duras dentro de casa o hay eventos más tenaces que incluso no llegaron a suceder si vamos a una discoteca y si sucedieron donde la tía o en la misma casa de uno o en el colegio, entonces, o en la universidad o en el trabajo. Entonces, como no, el Señor va a estar ahí, ¿no? Pero es muy bonito también, aparte de eso, que lo que dice en el primer párrafo, que dice el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies. Y claro, es una pregunta no afirmativa, ¿no? Porque realmente Él no impide. El que a veces lo convence a la persona o a uno que, que ya no hay nada, como dice ahí, que hay que desechar esos pensamientos porque eso viene del enemigo, ¿no? Porque dirá uno, no, ya llegué a lo profundo y no hay vuelta atrás. No va a ser fácil, uno, yo no voy a hacer lo mismo, yo no hay oportunidad para mí, es mejor, uno prefiere quedarse donde está a vivir lo que haya que vivir, con tal de que el Señor vayas a lo que el Señor te ofrece, ¿no? El perdón. Hay veces eso es lo que cuesta. Sí, el perdón. El Señor está dispuesto a perdonar. Él es el único que tiene el don del perdón. Es el perdón perfecto de Dios y ese mismo podemos pedirlo, ¿no? Para nuestras vidas. Vamos aquí a estos dos parrafitos, querida esposa. Alzad la vista los que vaciláis y tembláis, porque el Señor Jesús vive para interceder por nosotros. Agradeced a Dios por el don de su Hijo amado, y pedid que no haya muerto en vano por vosotros. Su Espíritu os invita hoy. Id con todo vuestro corazón a Jesús y demandad sus bendiciones. Cuando leáis las promesas, recordad que son la expresión de un amor y una piedad inefables. El gran corazón de amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada en quien tenemos redención por medio de su sangre, la remisión de nuestros pecados. Sí, cree tan solo que Dios es vuestro ayudador. Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Acercaos a Él expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. Sí, bueno, es que es bueno recordar eso porque es que a veces cuando caemos en pecado, cuando caemos en ciertas cosas que no hemos caer, nos damos cuenta, mm, nos sentimos muy mal y es lógico que nos entristezcamos, ¿sí? Por ese motivo. Sin embargo, claro, a veces nos desalentamos, perdemos la motivación
y el ánimo, empezamos a repetir las palabras del enemigo. Eso no se puede, eso es muy difícil, eso es imposible, yo no puedo con eso. Esas palabras crean ya una condición en nuestra mente de que no vamos a poder. Entonces uno mismo resulta programándose con lo que el enemigo le sugiere. Y uno al acceder a esas palabras está creando, ya tiene el cerebro creados unos caminos, unas rutas, decía la hermana Bárbara O'Neill, ¿no? Que se crean unos conductos, la hermana Alcira decía unos surcos, todo eso es lo mismo, es una manera en que se unen las neuronas del cerebro, que ya crean unos caminos, por lo cual usted siempre va a reaccionar igual ante cierta situación. Porque ya está usted programado, estamos programados y nos hemos programado diciendo, no puedo, esto es imposible, esto no es verdad, ¿sí? Porque dice el Señor, al que cree, todo le es posible, ¿sí? Al que cree. Entonces, cuando se hace ese esfuerzo con el Señor, o se le pide ayuda, ayuda a mi incredulidad, Señor, esos surcos van a empezar a cambiar, esos conductos neuronales van a cambiar. O sea, es posible reprogramarnos. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros para empezar a ayudarnos, ¿sí? Llegamos, para darnos un corazón nuevo, primero hay que reorientar nuestros pensamientos, porque somos muy negativos. A veces somos, o sea, el no podemos, el no se puede, el esto es imposible, esas cosas nos limitan y ahí nos quedamos. Entonces, así no vamos a progresar con el Señor Jesús. Entonces, hay que seguir. Todo esto es para recordar que el Señor Jesús vive para interceder por nosotros. En este momento, eso es su único objetivo, interceder. Interceder, esa palabra es maravillosa, ¿sí? Es estar a favor de nosotros, es interceder ante el Padre por nosotros, es interceder contra Satanás por nosotros, defendernos, ¿sí? Ayudarnos. Entonces, vayamos, como dice acá, y con todo vuestro corazón a Jesús y demandad sus bendiciones. Dice que cuando leamos las promesas, recordemos que son la expresión de un amor y una piedad inefables. ¿Ok? El gran corazón de amor infinito, el del Padre, el del Hijo, se siente atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada, que es ilimitada, que no tiene límites, no se acaba, no termina, no dice, no, ya pecaste mucho por eso. No, Dios no trabaja así. ¿Ok? Entonces, creamos que Dios está para ayudarnos y todo lo que nos pasa en nuestra vida es para ayudarnos, que a veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas, porque tuvo que ser así o de esa forma, no, Dios lo sabe. Bien, dice acá que Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Entonces, acerquémonos a Él, dice acá, expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. Siempre va a estar disponible para todos nosotros. Pero increíble la cooperación humana que siempre va a haber, ¿no? O sea, lo primero, no sé si está en orden, pero lo primero es confesión, arrepentimiento. No confesión, pero todavía como que quiere seguir en lo mismo y como que no, mejor no. Entonces, así mismo, pues el Señor no se va a secar, no va a dar misericordia y perdón. Y eso va a estar por meses, por años, y como que no cambia la cosa ahí. Y es porque realmente no ha habido ese arrepentimiento, que lo da Él también, ¿no? Bueno, yo veo que la confesión puede darse no necesariamente, eh, a ver, ¿cómo les digo yo? Es que tenemos la idea de confesarse como ir ante el cura y confesar los pecados, ¿sí me entiende? No, la confesión es una charla con Jesús. ¿Sí? La confesión es ser honestos con Él. Y puede que en ese momento uno no sienta el arrepentimiento, pero el solo hecho de expresarlo abre la puerta para que mi problema empiece o sea, a ser arreglado por el Señor. El arrepentimiento definitivamente lo da el Espíritu Santo, ya lo aprendimos, eso no sale de nosotros. Pero lo que sí es que yo sea honesto con el Señor. Cuando usted sienta rabia por algo,
dígaselo a Él. Señor, es que me da rabia esto. Digamos, ahí no hay, de pronto esa rabia es justa, no hay de qué arrepentirse. ¿Sí me entienden? Es una rabia, digamos, que tienes derecho a estar bravo, a enojarte. Como Moisés cuando bajó el monte y vio semejante carnaval ahí, pues él le dio rabia y hasta tumbó las piedras, las tablas de piedra de los 10 mandamientos, las quebró. Pero Dios no le dijo nada por eso, Dios no le dijo, ¿por qué quebraste eso? ¿Qué hiciste? No, es una rabia justificada. Hay cosas que dan rabia, pero ahí está la confesión, porque es que cuando uno confiesa, no necesariamente es siempre para pedir perdón por pecados, ¿no? Usted confiesa que tiene rabia, usted confiesa que siente rencor hacia alguien, usted confiesa que le molesta algo, usted confiesa que tiene un anhelo. Ay, Señor, me gustaría algún día visitar tal, no sé, tal lugar, no sé, ¿sí? Ejemplo. Eso es una confesión, ¿sí? O sea, usted está confesando que le gustaría algún día visitar un lugar. O, ay, señora, me gustaría algún día tener, no sé, esto o aquello. Usted está confesando. Ahí no hay arrepentimiento porque, si me entienden, es un anhelo. O sea, es otra situación diferente. Entonces, hemos visto que la confesión siempre es eso, ¿no? Como ir a confesarse con el cura. No es ese el tipo de relación que Dios quiere, no. Porque en el catolicismo uno busca al sacerdote es cuando se va a confesar, no más. O sea, la confesión, y es allá en un cuartico, y usted sí. Pero no, el Señor Jesús no está hablando de ese tipo de confesión. Es una confesión limitada. Ya cuando usted, digamos, cometió pecado y va, no es solo eso. Es más, entonces miren que usted puede confesar muchas cosas. No necesariamente tienen que todas ser de arrepentimiento, de que cayó en pecado. No, usted confiesa lo que siente. Señor, ¿yo por qué me siento incómodo con esta persona? ¿Sabe? A veces usted se encuentra con una persona así, usted siente como incomodidad. Confiéselo a Dios, diga, Señor, ¿por qué? Puede ser que esa incomodidad sea válida, que esa persona tenga algo oscuro, que sí, o puede ser que esa persona le recuerde a usted sus pecados, sus fallas de carácter, que también es posible. O sea, usted no sabe la razón, pero el solo hecho de confesar hace que Jesús le explique, le, de alguna forma usted vea el por qué sucede esto o aquello, ¿sí? Y es normal, o sea, usted puede sentir rabias con su esposo, con su hijo, con su hija, usted puede sentir cosas que no son correctas, pero está la confesión. Señor, ¿por qué me da rabia con esto de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa? ¿Por qué? Mi mamá, mi papá, ¿sí? Dígaselo, confiéselo. Puede ser algo justificado o no, pero el Señor está dispuesto a ayudar y a responderte. Entonces la confesión va mucho más allá. Señor, tengo ganas de comerme un brownie. Usted está confesando ahí, mire. Me dieron ganas, todavía no lo ha hecho, pero me dieron ganas. Pero el solo hecho de confesar ya es una amistad con Jesús. Confesar y decirle, ayúdame, Señor, porque no tengo fuerzas, me dan ganas de comérmelo. Yo sé que eso me hace daño, yo sé que el médico me dijo no me debo comer esas cosas, pero tengo ansiedad, tengo ganas de dulce, ayúdame, Señor. Confiese y Él estará listo para dar socorro, dar gracia, dar fuerza, dar poder. A veces nosotros ni confesamos, solamente vamos allá como cordero al matadero y no, no le decimos nada a Jesús, o sea, no luchamos un poquito con Él, decimos, Señor, dame fuerzas. Y bueno, en algún momento el Señor te dirá, pues cómaselo, listo. Pero es diferente la actitud, ¿notan? Estás en confesión constante y no, y estás involucrando a Jesús, estás haciéndolo parte de tu vida, de tu realidad. Eso es confesar. Mi realidad es esta, Señor. Esta es mi realidad. Esto es lo que siento, esto es lo que soy. Eso es ser honesto con el Señor. Eso es caminar recto con el Señor. Caminar recto no es no equivocarse, no pecar, guardar toda la ley. No, eso no existe. Mientras no tengamos el Espíritu Santo, siempre vamos a fallar. Pero es diferente en
de estar en una actitud de constante lucha y de involucrar a Jesús en mis problemas. Jesús nos compró con problemas y todo, Jesús nos compró con pecado y todo, Jesús nos compró todo, todo lo que somos. Pero nosotros nos encargamos de sacar a Jesús de esas cosas. Entonces, pues, ¿qué poder vamos a recibir? ¿Qué ayuda vamos a recibir si no lo involucras? No, no estás siendo honesto. Entonces, para unas cosas sí lo buscas, pero para otras no. Y uno piensa que son cosas pequeñas, son detalles, no es importante involucrar a Jesús en esto, en qué como, en qué dejo de comer. No, eso es tan importante involucrarlo ahí porque es ahí donde voy a empezar a ver los milagros del Señor. Cuando veo que antes me gustaba esto que me hacía daño y ahora ya no me gusta. Eso es un milagro que solo Jesús hace, pero ¿cómo llega ese milagro? Cuando lo involucras, cuando empiezas a luchar con Él y empiezas a hacerlo parte de tu vida, en tus debilidades, en tus luchas diarias. ¿Mm? Bueno, cambiamos de capítulo. Capítulo 7. ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Se llama así el capítulo. Bueno, entonces vamos a leer. A ver, ¿quién le toca? Creo que le toca a mi esposa. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí que todo se ha hecho nuevo. Es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo, el viento, de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento es invisible y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos. Así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Bueno, y aquí están las palabritas clave, ¿no? Regenerar es volver a generar, volver a crear, volver a ser algo que está dañado, ¿sí? Y dice acá, si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todo se ha hecho nuevo. Ese versículo muchas veces se usa para cuando la gente se va a bautizar en el agua, ¿no? Va a recibir bautismo por agua. Pero este versículo aplica a los que han sido convertidos y están en el camino de la bautismo por el Espíritu. Porque acá dice, si alguno está en Cristo, o sea, ya su fundamento es Cristo, ya lo involucra en toda su vida, ya Cristo es el piso suyo, por eso en Cristo, ahí es donde empieza a ser una nueva criatura. Entonces ahí no dice una criatura remodelada, como decíamos la vez pasada, no, es nueva esa criatura, ¿sí? Las cosas viejas a veces nos persiguen. Entonces, cuando tenemos todavía viejos hábitos que no se han vencido con Cristo, pues porque no has estado en Cristo y porque las cosas viejas no han pasado. Si notas, entonces si hay cosas viejas todavía no han pasado, pues que estés en proceso, pero todavía no han pasado. Entonces, esto de que ya las cosas viejas pasaron, bueno, se puede aplicar en algún sentido al bautismo por agua, sí, eso es un cambio de vida, pero no quiere decir que ya las cosas viejas pasaron. No, esas son las que toca vencer por el poder regenerador del Señor, regenerador del Espíritu Santo. Eso es diferente, ¿ok? Esa conversión, como dice acá la hermana White, no, a veces no se sabe ni cuándo empezó, ni el momento exacto, el lugar, sí, fue porque es una obra silenciosa, como el viento. Usted sabe que está ahí, lo siente, pero usted no sabe de dónde viene, para dónde usted no lo ve. Así es la conversión, así en un proceso, ¿ok? Entonces, así es el poder obrador del Espíritu Santo en el corazón humano. Es una nueva vida. Por eso dice aquí que regenerar es volver a engendrar, engendra una nueva vida en el alma.
y crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Eso es lo que Jesús quiere hacer de nosotros, personas nuevas, volver a crearnos desde adentro. Sí, entonces es un proceso maravilloso, es un gran milagro que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, para que realmente las cosas viejas ya queden atrás y todo se ha hecho nuevo. Entonces, sí, a veces pues a uno se bautiza y le ponen este versículo y dice, ah, no, ya me bauticé, ya las cosas viejas pasaron, ya soy hecho nuevo, ya listo para el cielo. No, eso ahí apenas empieza el camino. Y a veces nos quedamos solo con eso, entonces ahí nos estancamos. No sé si quieran comentar algo. No, pues el trabajo silencioso, ¿no? Mm, No se sabe el momento en el lugar, uno mismo no. Es un trabajo silencioso el que hace el Espíritu Santo. sí, y lo va a decir en el próximo párrafo. Querida mamá. Que la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios. El hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. El contraste entre lo que era antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Qué interesante. O sea que la obra del Espíritu Santo es silenciosa e imperceptible. No es emocional, como algunas veces, ¿no? En algunas denominaciones que este es el poder del Espíritu, ¿no? Entonces que todo es emoción. Siéntanlo, hermanos, aquí está. Entonces uno se emociona y llora y todo. Ay, entonces uno dice, ay, estuvo el Espíritu Santo. No, eso no es así. No es así la forma de trabajar de Dios. Eso son puras emociones y engaños del enemigo. Es la obra del Espíritu Santo es una cosa bien silenciosa, imperceptible. Es un día tú te levantas y lo que antes te gustaba ya ves que no te gusta y tú no sabes en qué momento ocurrió. Es algo increíble. Esos son milagros. Entonces son cosas así del carácter que va cambiando el Espíritu Santo. Como dice acá, el cambio es en el carácter, en las costumbres y Y ocupación. ocupaciones. ¿Sí? Mis hábitos, las costumbres. Los malos hábitos se van, los buenos se quedan y se refuerzan. Lo que antes ocupaba tu tiempo mirando bobadas en la televisión, ¿no? Ya no. Ya ocupas tu tiempo en otras cosas, en tu hogar, en tu familia. Ya ves que el enemigo te ha robado mucho tiempo en eso. Y ya Espíritu Santo te da una nueva conciencia y te da fuerzas para, o sea, ya no quieres eso. Es así de sencillo, ya aborreces todas esas cosas y tu tiempo ya lo vas a dedicar a cosas más elevadoras y vas a dedicar más tiempo a tu familia, a los que Dios te dejó a tu lado, porque la primera misión nuestra es en el hogar. Entonces, de nada sirve que vayas y prediques y hagas la obra fuera y regales libros y todo eso, que no está malo, ¿sí? Pero de nada sirve si tu hogar está hecho un desastre, tu vida. No, Dios tiene que ordenarla primero. Y esa es tu primera misión. Tu hogar, sea el hogar que te tocó, las personas que te tocó, si eres separado, casado, viudo, no importa la condición en la que están los que te rodean en tu casa, los que viven bajo tu techo, esa es tu primera obra. Esa es tu primera obra. Entonces, esas ocupaciones, esas costumbres van a cambiar. Que antes te reunías a jugar las cartas, que antes te reunías a, no sé, a tomar con alguien, pasaba largas horas, no, ya no.
Ya el Señor te impulsa a hacer otras cosas. Ya vas a una caminata, ya disfrutas de la naturaleza y compartes con las personas, pero ya otras cosas. No quiere decir eso que uno se aísle, uno se vuelve un ermitaño, no. Pero las cosas cambian inevitablemente. Entonces, ahí sí las cosas viejas ya pasaron. Todavía nos acosan las cosas viejas. Ahí está el asunto. Entonces, tenemos que seguir perseverando en el Señor. Bueno, qué interesante esto, que el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas. Carácter no se da a conocer por las obras, ¿sí? Sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. O sea, la tendencia, hacia dónde tus palabras se dirigen más, de qué hablas más, todo eso. Y los actos. Entonces ahí está, es diferente obras a actos. ¿Cómo podríamos definir la diferencia entre obras y actos? ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo mismo? No creo. Obras y actos. ¿Habrá alguna diferencia? Pues pienso que los actos son las costumbres que uno tiene a diario, como hace las cosas rutinarias. Mm, Y las obras, pues ya es algo como más grande, como, como ayudar a una persona o interceder por Ocasionales, una persona, sí, ¿no? Ocasional es algo muy, sí, ¿no? de Ocasional es momento. algo de momento. Mm, Sí, yo opino Bueno, y un poquito. Ah, perdón, qué pena. Sigue, sí. no, ya. Por ejemplo, para uno, hay personas que hacen, o uno hizo cosas, ¿no? No, bueno, no lo digo, no, por mí no, porque si yo lo hice, uno sabía que en mi casa me dijeron, yo aprendí que era pecado, ¿no? Bueno, pero hay personas o profesionales, lo que sea, que hacen cosas y no, para ellos no es pecado, es lo más normal. Es uno simplemente, pues, pienso que le pide a Dios para que le constriña en su corazón y que se sienta incómoda cuando ella vaya a hacer esas cosas, ¿no? Sería eso una sí, es, petición, una forma de uno ayudar a esa persona o decirle o para que ella caiga en cuenta que no está bien lo que está haciendo, ¿cierto? sí, es como con nosotros. Nosotros no siempre supimos que alguna cosa era Sí. delante de Dios, era desagradable para Dios. Bueno, Nosotros sí. parecía normal en cierto momento. ¿Y qué pasó? ¿No? Un día el Señor nos visita y nos muestra, nos abre la mente, el entendimiento, nos constriñe. Eso mismo puede uno pedir para otra persona que esté en esa situación, que esté haciendo daño de pronto y no se dé cuenta. Que el Mm, Espíritu Santo abra su entendimiento, se le caigan esas escamas de los ojos y se dé cuenta de lo que está haciendo. Esa es una oración intercesora por alguien, por ejemplo. sí. Y en el Ah, tiempo que Dios elija, pues sucederá, ujú. Ah, así bueno. como con nosotros. ¿Cuánto tiempo el Señor nos permitió tantas cosas, ¿no? Que uno hacía y pues a uno no le parecía malo. En mi caso, quedarme, no sé, todo el día viendo películas, uf, hasta que le queda a uno con los ojos rojos de ver tanta película y la mente dañada, Dios mío. Entonces, por ejemplo, eso mal desde todo punto de vista, intemperancia. Pero claro, el Señor sabe por qué uno hace eso, por la soledad, por el sentimientos, cosas que uno siente en el corazón, la ansiedad, todo eso. Entonces uno tapa esos dolores del alma con, sí, como viendo películas todo el día, por ejemplo. Porque sí, uno no está con Cristo. Mm, Cuando Cristo llega a la vida, pues ya Él empieza a llenar esos espacios y ya uno como que se aburre de eso y ya, Él hace el milagro. Es un ejemplo, ¿no? Que yo me pongo ahí y así sucederá con todos en todas las áreas, ¿no? Y que tener es paciencia. A veces uno pues quisiera que los otros no hicieran ciertas cosas, ¿no? Y no le da impaciencia y angustia.
más cuando son los seres queridos, ¿no? Pero es solo orar, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. Es Dios el que hace los milagros. Yo quiero comentar una definición acá que es como yo lo entiendo, ¿no? De que es un acto, es como escenas de una obra. Como tal, la obra es muy grande. Como cuando leía Helen White no es profeta, Helen White es una mensajera y su obra es tan grande que una de las cosas que le dio el Señor es profetizar, pero ella era escritora, o sea, mucho más allá, ¿no? Ya mucho más allá. Entonces, la obra en cada uno de nosotros, la obra que hace el Señor en uno es una obra muy grande que está dividida en actos, en escenas muy pequeñas de cosas que uno va haciendo. Lo mismo me acordaba yo, por ejemplo, la creación es una obra muy grande y cada día es un acto. Cada creación de ese día también son actos chiquitos. No sé, me gustó y lo entiendo así también. Sí, está buena Ok, la interesante. relación. Mm, ok, bien. Te damos otros dos más, querida esposa, creo que te toca a ti. Espéralo un Ujú. poquito más. Ya. Perdón. Es cierto que pueden haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Esto es maravilloso, increíble esto, ¿no? O sea, sí pueden haber personas, digamos, sí, porque uno conoce personas, ¿no? De que su conducta externa correcta, ¿no? Y no son cristianos ni son seguidores de Jesús. Reconocen a un Dios, pero no se relacionan con él, tal vez. Pero dice acá el por qué se hace, ¿no? El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás puede producir una vida bien ordenada. Entonces hay gente que es muy ordenada, gente que su conducta externa es muy correcta y uno dice, uy, una persona muy correcta, me gana a mí, por así decirlo, ¿no? Pero ¿por qué lo hace? El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás. Claro. Otra razón, el respeto propio. Claro. Puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal, ¿m? Por respeto propio. Y dice acá que un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad, claro. O sea, el que tú veas a alguien que, no sé, regala ropa a un pobre, no quiere decir que ese corazón no sea egoísta. Entonces no te dejes guiar por las apariencias de ciertas acciones, de obras, eso son obras. Pero entonces la gran pregunta que hace la hermana Juárez, sí, o sea, si nos guiamos por esas obras, pues uno dice, no, pues no es necesario ser cristiano ni nada de eso, ¿no? Pero aquí la pregunta va más allá, dice, ¿de qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? Entonces, las obras pueden hacerse y no necesariamente estar eh, de parte de Dios, ¿ok? Y las preguntas para saber de qué parte, de parte de quién estamos son estas. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes efectos y nuestras mejores energías? Ahí está la clave. A esas, las respuestas nos va a decir de quién somos. ¿Ok? Entonces esto no se trata de hacer obras buenas o malas. No. Hay mucha gente que pues sí, va a haber obras buenas, pero no se va a salvar. Y exteriormente manifestaron una vida ordenada y una conducta externa correcta, pero no se van a salvar.
y otros que tal vez ante la sociedad eran muy malos, pero que encontraron el camino, el Señor los llamó y ellos respondieron y serán tizones arrebatados. Y uno decir, pero ¿cómo este tipo va a estar en el cielo? Entonces, si ven, Dios no nos mide por lo que nosotros nos medimos entre nosotros, ¿no? Eso es más profundo, es quién posee nuestro corazón, con quién están nuestros pensamientos, de quién nos gusta hablar y para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías. Ahí está, para que meditemos. Y esas preguntas nos las hagamos nosotros internamente y seamos honestos con Jesús. Si le decimos, Señor, yo no hablo de ti todo el tiempo, yo la verdad no, todavía me falta. Mis pensamientos, yo me la paso pensando en otras cosas. Sí, todavía nos falta a todos. Esto no es nuestro corazón, tal vez no todo es de Cristo. Todavía nos reservamos alguna parte. ¿M? Para meditar. Bueno, sigamos. Aquí le quería mamá. Toca. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu, que son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino puro, el que era libertino puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que se ha adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Si ya no es lo importante lo externo, sino lo interno, ¿no? Sí, Sí, antes era al contrario, uno pues se dejaba vislumbrar por las cosas externas. Aunque es la lucha, ¿no? Uno puede caer. sí, Y entonces, pues, bueno, cuando se ven estos frutos es cuando ya vamos siendo más criaturas de Dios, más cerca de Dios, ¿no? sí, sí. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, que es templanza de dominio propio. Y así como dice que reflejan, re- se reflejará el carácter de Él, ¿no? Así como su Ujú. ley, ¿no? Que es el carácter de Él. Eso mismo es la idea de llegar a reflejar ese carácter de Él, ¿no? El ideal. Sí, y cuando uno va teniendo ese carácter, ya va uno, o sea, uno viviendo en la ley ya de forma natural, ¿no? No le cuesta a uno Sí, no es una las... imposición, ¿no? No, No lo siente así, no sino se ya siente ahora una carga. naturalmente. Exacto. Sí, ya uno, Naturalmente se van dando las cosas. exacto. Sí, naturalmente, forma espontánea. Es una obra de Jesús. Entonces ya los méritos son de Cristo, no míos. La honra y la gloria es para Dios, no para mí. Eso es la diferencia. Bueno, el siguiente párrafo nos va a mostrar la evidencia del verdadero arrepentimiento. Veamos estos dos, querida esposa. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y ama a su prójimo. El pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Cuando vamos a Cristo como seres
errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. ¿Qué le llama la atención? Cuando hay arrepentimiento verdadero, necesariamente hay reforma. Ese es un indicador de que hubo arrepentimiento verdadero. Cuando no hay reforma en la vida, no, todavía no ha llegado el arrepentimiento. Ha sido falso el arrepentimiento o sencillamente no se ha recibido el arrepentimiento. Mm. Como dice ahí, se restituye la prenda, se devuelve lo que se haya robado, confiesa sus pecados, ama a Dios y a su prójimo. El pecador puede estar seguro que pasó de muerte a vida. Entonces, debe haber una reforma. O sea, el arrepentimiento verdadero produce una reforma. No es que yo confiese, aparentemente me arrepienta y yo mismo cambie, ¿sí? O me engañe a mí mismo pensando que cambié. Sí, no, es Dios quien hace esa obra. eh, es ser muy honestos con el Señor. Y desde luego, esto no es de la noche a la mañana. Hay algunas cosas que sí serán rápido de cambiar, pero hay otras que ya están muy arraigadas y llevará su tiempo. Claro, depende de nosotros si se alarga más o no. Para eso está el ayuno y la oración. La oración y el ayuno son claves en todo esto, de trabajar con Jesús y eso se va viendo. Me gusta que dice acá, nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. Claro, ya no nos va a costar las cosas que nos costaban, sino que va a ser una delicia, placer, ¿no? Bien, no sé si quieran destacar algo más. Vamos al siguiente. A ver, querida mamá, este. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producir u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. En el corazón, regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones, modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. El amor de lo alto. Hay que pedir ese Amén. amor. El Nuestro amor amor, es sí. imperfecto. Entonces hay que pedir amor de lo alto, sí. Un día amamos mucho a nuestro semejante, otro día no queremos verlo. Ese no es el amor de Dios. Entonces dice que acá algo muy importante, el amor es de Dios. Tú no puedes amar si no le pides a Dios que te dé ese amor. No es amor verdadero el que no proviene de Dios. ¿Ok? Ya hemos visto que sí, la gente puede hacer cosas buenas y todo eso, pero es por otras razones. Pero no, ese no es amor. El amor el de Dios es el verdadero amor. No lo produce el corazón humano. El corazón, dice acá, el corazón inconverso no puede producir ni originar amor, ¿no? Eso viene de Dios. Entonces, cuando Cristo reina en el corazón, ahora sí hay amor verdadero. ¿Ok? Por eso dice acá que nosotros amamos, o sea, podemos amar porque Jesús nos amó primero. De ese amor Él nos da. Y ese amor se vuelve en la motivación de nuestras vidas. Y muchos de los males que tenemos en nuestro carácter es por ausencia de amor. ¿Mm? Muchos de nosotros pudimos haber sufrido ausencia del amor de nuestro padre, de nuestra madre, o de los dos. Eh, no nos abrazaron cuando pequeños, no nos dijeron palabras de afecto cuando pequeños. Siempre nos vivían era regañando. ¿Cuánto daño hace eso, sí?
pero eso tiene solución y por eso a veces somos, a veces como muy hoscos, a veces somos, sí, no, porque nunca nos dieron esos afectos, entonces no nos sale a nosotros dar esos afectos. Pero ahí es cuando nosotros le pedimos a Jesús que reine en nuestro corazón y por más traumático que ha sido nuestra infancia, Él nos enseñará a amar, nos dará amor y nos enseñará a dar afecto. Y aunque nuestros semejantes se equivoquen y cometan pecado, los veremos con amor, ¿sí? Porque así nos ve Cristo. Entonces Cristo nunca se incomoda por alguien que ha caído en pecado, que ha caído bajo y que su corazón quiere cambiar, pero no puede. Jesús lo ama, lo mira con tierna compasión, así como nos mira a nosotros. Entonces, debemos ser conscientes que el amor no viene de nosotros, eso es otra cosa, ¿no? El amor es de Dios. Entonces, nosotros nos falta amor, entonces pidámoselo a Él. Eso es otra oración que también podemos hacer. Señor, enséñame a amar. Yo no siento, me cuesta amar, ¿no? Y a veces confundimos amor con sensualidad, entonces sí. No, eso no es amor, no es afectos, sensualidad de la carne, entonces no, eso no es amor. El verdadero afecto, las caricias, los abrazos, los besos, son muestras de afecto, sí. Pero además de eso está el amor, la forma de tratar a la persona con la que yo vivo, aunque se equivoque, aunque no se comporte como yo quisiera que se comportara. Eso es el amor de Dios. Amarlo a pesar de, eso solo lo da Dios. Nadie puede darlo. Nosotros no podemos. Nosotros tenemos que ser muy francos con el Señor y decir, no, me cuesta amarlo a esta persona, me cuesta verla con amor, me da rabia cuando hace esto o aquello. No, tienes que pedirle al Señor, dame amor para con esa persona, Señor, dame compasión. Y así tu corazón va a ser impulsado a orar incesantemente por esa persona y esa persona puede recibir ayuda. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Del justo. Sí, pero cuando no oramos con justicia, con la justicia de Cristo, pues no, primero tenemos que pedir amor. Bueno, sigamos aquí con estos dos. ¿Quién le toca? Mi mamá, creo. Sí, querida mamá. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios particularmente, los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero en el cual ya se ha insistido es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Bueno, aquí ya, esto es algo que ya habíamos leído en los libros de A.T. Jones y Wagner. Eh, y la hermana Juan lo muestra aquí en dos errores que se cometen. Uno, el fijarnos en nuestras propias obras y el hacer las cosas por nuestra propia cuenta. ¿Que hay que dejar el queso? Ah, bueno, voy a dejarlo. O sea, lo hago yo. Ahí no consulto a Jesús, Señor, cuando deseas que el queso, cómo lo dejo, ¿sí? Cámbiame el gusto. No, yo lo hago de uno sin preguntar a nadie. Ya dejé el queso. Listo, ¿qué sigue? Claro, y como dice ahí en ese ejemplo que tú dices, vale para casi todos, yo creo.
Uno lo hace para ver, para ponerse en armonía con Dios, porque sabe que de esa forma va a estar en armonía, sabe que así no puedo ir al cielo, sabe que allá no va a comer eso. Pero pues sí, sí, eso es cierto, pero no, no de esa forma. Uno Claro. lo hace, uno lo puede hacer con buena intención, porque quiero Sí. cuidar mi cuerpo, quiero sí, estar listo, estar en armonía con Dios, pero pues así no funciona. Claro, o como me pasaba a mí, ¿no? Yo veía una conferencia, me emocionaba y ya, quería hacerlo y cambiarlo, ¿no? Y eso sí, sin ni siquiera orar, ni siquiera decirle Jesús, ¿cómo se hace esto? No, no, eso ya de una. Entonces ya uno piensa que ahí es cuando uno empieza a confiar en sus propias obras. Entonces uno piensa que eso es los esfuerzos que uno debe hacer. Esas son las luchas. Ya vencí el queso. No, hermano. No es así, ese es el primer error, ¿sí? Que casi todos hemos caído en eso y todas seguimos cayendo. Por ejemplo, eh, algo típico, cuando la persona pierde el trabajo o no le empieza a rendir el dinero o es atacada por una enfermedad, nosotros no le preguntamos a Dios qué está pasando. Muchas veces no pensamos que eso hace parte de la vida, ¿no? Ah, no, me enfermé, no, perdí el trabajo, ya encontraré otro. No, la plata no me rinde, no, es que la situación es terrible. O sea, uno se acostumbra a ese modo de vida, pero nunca se detiene a pensar, Señor, ¿dónde están tus bendiciones? ¿Qué pasa? Explícame por qué no me alcanza el dinero. ¿Por qué me enfermé, Señor? Hermano, eso es, em, digámoslo así, digamos, te enfermaste, entonces tú quieres resolverlo. Ya, entonces busco, porque ya sabes los remedios naturales, entonces vas y buscas y ya. No es solo eso, es decir, Señor, ¿qué pasa? Y preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué tratamiento debo seguir? ¿Sí? ¿Por qué me quedé sin trabajo, Señor? ¿Por qué el enemigo me está reclamando? Porque la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los hijos del Señor. Entonces el Señor te va a explicar. Puede ser que haya un pecado sin confesar, por el cual Satanás te está reclamando. Y se te olvidó un pecado, ¿sí? Puede ser algo que, bueno, solo Dios sabe, el enemigo te está reclamando. Entonces, debes preguntar. Entonces, no resolver las cosas por tus esfuerzos. Entonces, voy a pasar hojas de vida y no sé qué. Yo hago lo que hago y me esfuerzo. ¿Y de dónde está Jesús? Ya preguntaste por qué perdiste el trabajo. ¿Qué está pasando con las ventas para el que es negociante? ¿Qué está pasando con las inversiones para el inversionista? ¿Por qué te está yendo mal? ¿Por qué te robaron el celular? ¿Por qué te robaron el bolso? ¿Por qué te robaron plata? Las cosas no suceden porque sí, hermanos, para los hijos de Dios no. Siempre hay una explicación. Y a veces nos centramos es en arreglar el problema, pero no en consultar a Jesús, Señor, ¿qué pasa? Entonces nos pasamos la vida así y por nuestros propios esfuerzos solucionando las cosas. Eso también hace parte del primer error que la hermana Juárez está señalando que cometemos. Nuestros propios esfuerzos, confiar en nuestra propia forma de resolver las cosas sin consultar a Jesús. El error opuesto, pensar que vamos a ser pecadores hasta que Jesús venga. Entonces, pues yo no me preocupo. No, eso como nosotros somos imperfectos, ya nadie puede cumplir la ley de Dios. Yo intento, pero no, eso no se puede. Yo no me voy a concentrar en eso, más bien me concentro en el gozo de la salvación, la esperanza ¿sí? Entonces empezamos a jugar con un evangelio de que no es el evangelio de Cristo, que el evangelio de Cristo incluye la victoria sobre el pecado. El Señor Jesús dice a las 7 iglesias, el que venza le daré tal cosa, el que venza le daré tal cosa, el que venza, el que venza, el que venza, todas las generaciones.
Dice el que venza ¿qué? Pues el pecado. Entonces si hay algo que vencer, entonces no es una cosa de que no podemos ser eh, justos, no podemos ser, vamos a seguir siendo pecadores hasta que Jesús no venga. No, porque entonces ahí ya no hay transformación de carácter, no hay nada. O sea, ya vives un evangelio, relax, evangelio de prosperidad. Es el otro extremo. Ya, sí, me uno a los eventos que haga la iglesia a donde yo asisto, reparto ropa a las personas en Navidad, ayudo allá en las campañas, me involucro de cierta forma, pero no trabajo para nada en mi carácter, eso no importa, nosotros no vamos a, en las falsas ideas, ¿no? Yo ya soy así, el Señor me va a cambiar cuando venga, eso son falsedades de falsedades, ese no es el Evangelio de Cristo. Entonces son los dos extremos. Y en esos dos errores usted encuentra nos encuentra reunidos las iglesias, los ministerios independientes, todo. Nosotros nos vemos reflejados ahí en cualquiera de los dos errores. Y el enemigo lo sabe, dependiendo del carácter nuestro, nos lleva para uno o para el otro. ¿Mm? Si usted es frívolo, tranquilo, vive la vida loca, ¿sí? Entonces lo lleva para el horror de abajo, el del segundo párrafo. Si usted tiende a ser estricto, controlador, lo lleva para el de arriba. ¿Sí? Pero no vive el verdadero. Ninguno de los dos grupos vive el verdadero evangelio. Ninguno de los dos grupos. Entonces, ¿por qué? Porque no involucramos a Jesús. Esa es la respuesta a esos dos errores. No le preguntamos. ¿Mm? Muchas veces asumimos que porque, no sé, mi iglesia local dice, vamos a repartir libros a todas las casas. Pero eso nunca le preguntaron al Señor si él quería esa forma, si él aprobaba eso. No, uno asume que todo eso hay que hacerlo. Pero uno como cristiano individualmente, uno tiene que preguntar, Señor, ¿a ti te agrada esa obra? ¿Es así que debo participar? Pregunte, pregunte a Jesús. No tiene que andar participando en todo. No, hay cosas que dice el Señor, no, yo no estoy ahí. Pues allá a perder el tiempo, no, yo no estoy ahí. Señor Jesús es el que sabe realmente las cosas. Entonces no vayas, no vayas. Pregúntale hasta dónde debes ir y hasta dónde no debes ir. Entonces te llaman los familiares, no, es que vamos a celebrar aquí, te invitamos. Señor Jesús, ¿tú qué dices? ¿Debo ir o no debo ir? No a todas las reuniones el Señor te va a decir, ve o no vayas. Alguno dirá, y bueno, ¿cómo hago para saber? Ponle señales. Así como Gedeón le pidió señal al Señor, ¿debo ir a la batalla ya o me espero? Sí. Entonces él le pidió, no, a ver, me acuerdo del asunto de Gedeón, allá en el libro de Jueces. Si has de ir conmigo, que este vellón amanezca seco y todo lo demás mojado, ¿se acuerdan? ¿Mm? Y al otro día se levantó y el vellón estaba seco y todo el pasto mojado. Y Gedeón le pidió otra señal para confirmar. Le dijo, Señor, pues ahora va a pedir al revés, que mañana, si tú vas a acompañar a esta guerra, que mañana el vellón esté mojado y todo el piso esté seco, totalmente seco, y el vellón mojado. Y al otro día se levantó y ¡puf! El vellón mojado y todo el piso seco. Esas señales tú puedes poner, o sea, puedes poner señales muy sencillas. No sé, que, Señor, si yo debo ir allá, que, no sé, vea una paloma cruzar sobre mi ventana, no sé, eso ya tú con el Señor, yo te estoy dando ejemplos, ¿sí? Que me encuentre en el ascensor con una mujer, no sé, una niña, alguna cosa, sabré que debo ir allá, ¿sí? Aunque me encuentre con alguien o con dos familias o con una familia, ¿sí? Sí, y Cualquier cosa. a veces las señales pueden ser relacionadas con el objeto al que voy a ir, ¿sí? Por ejemplo, si me invitó mi familia, no sé, a un cumpleaños. Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Yo te pido que esta familiar me contacte y me invite.
nuevamente, que me insista. Eso puede ser una señal. Si me insiste, entenderé que quieres que vaya. Si no me insiste, entenderé que no debo ir. Por ejemplo, ¿sí? Tantas señales. Usted con el Señor puede pedir señales y confirmaciones. Claro, Gedeón iba a una guerra, entonces le pidió doble señal, porque eso no era un asunto, pues, menor, ¿no? Todo eso uno tiene que involucrar a Jesús, y para eso también están las señales. A veces el Señor te va a dar algún sueño también, ¿no? Te va a comunicar algo. O sea, en la medida que tú le empieces a involucrar, pues Jesús se va a ir a tener que comunicar más seguido contigo. No, es que a mí Jesús no me habla, no me dice nada, no, pues si no lo incluyes en nada, pues no te va a hablar. Él no va, a las malas no va a meterse en tu vida, no, él no es así. Satanás sí no pide permiso, pero el Señor sí. Entonces, en la medida que tú lo involucres en todos los aspectos de tu vida, pues más te va a hablar, más vas a tener sueños, más vas a pedir señales, más, entonces vas a aprender el lenguaje con el que Él se comunica contigo, porque esa es otra. La forma en que Jesús se comunica con mi esposa no es la misma que se hace conmigo. Son lenguajes diferentes dependiendo de lo que es la persona. Por ejemplo, si una persona es un músico, le gusta la música y todo eso, a esa persona puede usar, no sé, notas musicales para comunicarse con ella. A otro que es un matemático, un profesor de ingeniería, todo eso, se puede comunicar con números, el señor. Y los sueños que le da incluyen números y cosas así que son familiares para él, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es otra. Dios no se va a comunicar igual con todos. Es bien, bien bonito aprenderlo. Que a veces pensamos que, yo quiero tener la experiencia del otro, ¿no? Ay, pero el Señor se comunica así con esta persona. No, eso, en los sueños sí, hay sueños, pero ¿cómo te va a dar los sueños? Poner un lenguaje que sea familiar para ti, ¿sí? Un lenguaje que sea familiar para ti, te va a dar sueños. Las señales que tú pongas, pues va a ser cosas también, pues depende de tu carácter, de tu forma de ser. Y así vas desarrollando un lenguaje con Dios, con Jesús. ¿Ves? Y eso es muy bonito porque, uy, cuando tú ves que ya te empieza a hablar de esa forma, eso es increíble. Yo les cuento, por ejemplo, que el Señor empezó a comunicarse conmigo con números, porque pues, yo soy muy de números, ¿no? Y es muy bonito porque cuando yo estaba en un tiempo de mucha angustia, venían demonios a atormentarme en las noches, no me dejaba dormir. Era un momento muy duro en mi vida. Y ustedes creen, hermanos, que el Señor me levantaba a orar, pues precisamente para que no me atacaran y empezar a luchar con Él. Pero siempre que me levantaba, cuando Él me empezó a levantar, una noche me despertaba por ejemplo, a las 4:44. Bueno, tres veces el 4:44. Bueno. O en otra noche, otra vez me despierto y eran las 5:55, la madrugada, a orar. Yo, uy, no, esto ya es como raro. ¿Cómo así que me despierto justo y veo el reloj y son tres números iguales? Eso ya está como raro. Vuelve otra noche, 3:33. Yo dije, no, esto ya es de Dios. O sea, ¿qué probabilidad hay que esto ocurra tres noches seguidas? No, no puede ser. Tengo que ir a orar. Ya yo decía, Jesús me está llamando a orar. O sea, ya sabía que era Jesús. Y así, hermanos, aprendí ese lenguaje conmigo, funciona así, no, ahora no es que usted vaya a hacer lo mismo, no. Dios, el Señor va a elegir formas, Él tiene miles de formas para comunicarse contigo. Y así aprendí yo cuándo es que tocaba levantarse a orar, ¿sí? Así aprendí, así se empezó a comunicar conmigo. Entonces yo observo mucho los números y todo eso, porque es formas en que el Señor se comunica conmigo y me confirma que voy bien, que voy mal, sí, que cuidado. Sí, no es que sea supersticioso y no hay que caer en eso, de que, ay, no, voy ahora a irme, no sé, me voy al restaurante y
busco la mesa número 7 porque 7 es el número de Dios. No, 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 no. Todo tiene que ser casual, todo tiene que ser sin pensarlo y sin planearlo, ¿no? Si no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que les doy de que yo sabía que Jesús me estaba llamando a orar con el reloj, con 3 números idénticos, es una de las miles de formas que Jesús tiene para comunicarse con nosotros. Es algo muy íntimo, ¿sí? Entonces, por eso yo decía con propiedad, el Señor me llamó me despertó. Otras veces usaba el Señor himnos, me despertaba con himnos en mi mente. Eso es algo que también puede suceder en cada uno de ustedes. Cuando eso sucede, que te despiertas así como suavemente y tienes un himno en tu cabeza, es Jesús. Ese es Jesús que te está levantando, está diciendo, ven, vamos a orar. ¿Sí? Entonces, seamos muy, muy quisquillosos con, con esas cositas que van sucediendo alrededor de nuestra vida, cosas que aparentemente no tienen significado, pero sí es el Señor comunicándose. Conforme vas caminando con Jesús, vas desarrollando ese lenguaje. Entonces, yo los invito a que se dejen llevar por el Señor en el lenguaje que Él decida comunicarse contigo. ¿Listo? Y así va. Y ponle señales. Cuando quieras preguntarle algo a Jesús, ponle señales. Eso es algo que ahí está en la Biblia. No estoy hablando cosas que no estén en la Biblia. David, cuando iba a enfrentar una guerra, él todo le preguntaba a Jesús, Señor, ¿vamos a pelear con esta gente? Hasta que el Señor no le dijera, ya lo entregué en tu mano, él no iba. Podría estar el ejército ahí en plena muralla de Jerusalén, ahí no. Él no iba sin que el Señor le confirmara. Por más de que o sea, tuviera un gran ejército, porque tenía el mejor ejército del mundo. Ahí lo dice en Crónicas, no era cualquier ejército. Entonces él sabía que el poder era el Señor Jesús, no es su ejército. Entonces él, hasta que Jesús no le dijera, ya, sal, él no salía a batalla. Estaba listo, ¿no? Cuando el Señor le dijera. Eh, y además, Jesús le decía la forma de atacar. No siempre iba a ser igual. Le decía, sal y vete hacia el valle tal. Allá los entregaré en tu mano. O sea, es Jesús el que decide la forma inclusive. Y eso es maravilloso cuando David le preguntaba y hasta que el profeta no le decía o Jesús le decía, a veces Jesús usaba un profeta, a veces se lo comunicaba directamente a David porque él entraba ahí al templo. O sea, hasta que él no tuviese la certeza no salía. Y a veces nosotros, o sea, a veces no, muchas veces no lo hacemos. Y hay días en que no, ni siquiera debemos salir de la casa y no le preguntamos a Jesús. De pronto él, ese día se nos regó la bebida de lo que estábamos cocinando, se me hizo tarde y yo no me detuve a pensar, Señor Jesús, ¿será que es bueno que yo salga hoy? No, yo es por la urgencia, las vueltas, no es que tengo que hacer vueltas, no es que tengo... No, probable ahí te está diciendo Jesús, espera, hoy no es el día, no van a salir bien las cosas. Uf, de cuántas cosas nos libraríamos, bendito sea el Señor. Y uno sale y ¡pum! Preciso, todo le va mal, no sale nada, perdió uno el día, llegó estresado. ¿Por qué? Y enfermo, sí. ¿Por qué? Por no preguntarle a Jesús. Y resulta que Jesús sí te estuvo como dando señales de que no salieras, pero como uno no, uno está en la urgencia de que no, tengo que hacer esta diligencia. El yo por delante, ¿no? Ese es el error número uno, el esfuerzo personal, que yo confío en mis propias fuerzas y quiero resolverlo. No, es que yo tengo que hacer esto hoy, pero eso lo estás diciendo tú. Jesús no te ha dicho que tiene que ser hoy. Hoy no es el día, es que los tiempos de Dios son perfectos. En cambio, cuando uno le pregunta a Jesús, hoy es el día de hacer esto, Jesús te dice, sí, vamos hoy a hacer esto. Ah, todo sale bien, perfecto, hasta el tráfico. Puede salir cosas, sí, pero no, va uno con otra actitud, va uno con fuerzas, va uno con alegría, es Jesús que me está dando la salida, me está diciendo hoy vamos a hacer esto. Y así cada día lo puedes planear con Él.
Entonces, atención a las señales. Yo me acuerdo una vez, estábamos con mi mamá se acuerda, con mi hermana acá en Santa Cruz, en Bolivia. Estábamos visitando un pueblo que se llama Concepción, aquí cerca. Y nos quedamos en un lugar muy hermoso, ¿no? Una piedra muy linda, un lago. Las piedras creo que se llama, mi amor, sí. Y allá nos quedamos y a mí me salió en el trabajo, me necesitaban y yo no tenía buena internet, entonces me angustié. Y yo dijo, tenemos que irnos. Ya habíamos pagado el hotel, todo, y yo me angustié, yo no tenemos que irnos. Y había un buey pequeñito, negrito, era lindo y se la pasaba con los perros. Parecía un perrito, era un buey, pero era bebé. Claro, ya estaba grande para ser bebé, ¿no? Pero era un bebecito, hermoso ese buey. Y yo que estoy alisando el auto y llega ese buey pequeñito y me agarra de la ropa a sacarme del carro. Era de noche, íbamos a manejar, ya devolviéndonos. Y ese buey llega y me hace así en la ropa, como sacándome. ¿Qué me estaba diciendo el señor ahí? No te vayas. No, o no es el momento y esa angustia es del enemigo. Claro, yo no sabía en ese momento de esas cosas y yo salí ese día, esa noche, se nos acabó la gasolina. ¿M? Llegamos con nada al siguiente pueblo, sufriendo. Me ponen una multa en la carretera, o sea, no salieron bien las cosas. Y el siguiente día voy, trabajo, y no era nada, la angustia era falsa. Yo qué rabia hubiéramos podido quedarnos. Y el buey, aparte de eso, también se atravesó y no podíamos adelantar para irnos a la entrada de la finca para irnos. Él se atravesó y tocó como que decirle, córrete y costó. No nos ¿Mm? dejaba. No nos Sí, no, dejaba ir. no. Sí, no nos dejaba. Ah, Se ¿te acuerdas? atravesaba en todo momento. Exacto, lindo eso. ¿Quién era ahí? Jesús avisándonos. Esa era la forma, y uno no las coge. Uy, me da una rabia. Pero esas son las cosas que tenemos que aprender a pensar. Nosotros a veces por la angustia, el afán, no nos detenemos a pensar, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Sí? Es parar un momento. Pare, no se preocupe ya. Eso no hay nada urgente en este mundo, no hay nada urgente y todo tiene solución. Esas urgencias, la mayoría son falsas. Pare y pregunte, Señor, ¿será que me estás diciendo aquello, aquello? Eso es llevar una vida más de reflexión y involucrar a Jesús en todo, ¿sí? ¿Cuántos errores no he cometido por no involucrar a Jesús? Y Él me ha dicho, yo no puedo decir que no me ha dicho, me ha advertido, de varias formas y no, uno es tan tonto que no. ¿Pero por qué? Porque uno no tiene, o sea, uno no camina con Jesús. Entonces, a medida que uno va caminando con Jesús, va aprendiendo a identificar esas cositas que no son normales, ¿sí? Esas cositas que usa Jesús, usa los animales en el caso que contamos, tantas cosas, hermanos. Y bueno, entonces esto es para animarlos de que pensemos, paremos en el día a día, en las carreras, ¿no? Preguntémosle a Jesús todo, empecémoslo a involucrar en todos los aspectos de nuestra vida y van a ver cómo cambian las cosas, hermanos, cómo cambia todo, todo, preguntémosle, Él siempre nos dará la respuesta, Él es maravilloso. Bueno, hemos terminado, podemos dejar aquí, no sé si hay un comentario final, pregunta. Maravilloso, Señor. Bueno, vamos a orar. ¿Alguien desea orar? Si quieres pedir una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque pasamos un día más contigo, Señor, más cerca, aprendiendo y reforzando cosas que debemos de tener en cuenta para nuestra vida, Señor, para que siempre lo tengamos en cuenta en todo momento, para que aprendamos, Señor,
andar contigo, así sean las cosas más simples que nos parezca, Señor. Y ayúdanos a entender ese lenguaje, Señor, que tú quieres expresarnos por medio de muchas cosas, de muchos símbolos, de muchas maneras, de muchas formas. Cada uno de nosotros somos un mundo y cada uno de nosotros pues somos diferentes, a pesar de que venimos del mismo Padre. Señor, enséñanos cada día a amarte más, a, a que las cosas contigo no sean un sacrificio ni porque toca, sino porque realmente sale de nuestro corazón, las queremos hacer, queremos esos cambios. Ayúdanos, Señor, a todas estas cosas nuevas. Para unos y para otros ya no serán tan nuevas. Cada cual, Señor, tenemos nuestro tiempo. También, Señor, que esta semana, Señor, sea de aprendizaje y sea de bendiciones, Señor, según sea tu voluntad. Danos paz en nuestros corazones. Bendícenos junto con nuestras familias. Ayúdanos a que siempre tenemos que estar en oración, a que siempre podamos contar contigo para todo. Señor, una bendición para cada familia aquí representada en esta verdad será libre. Que cada día, Señor, sea un nuevo día en Cristo Jesús. Quédate con nosotros, quédate en cada hogar y danos tu bendición, que podamos tener un feliz descanso. Todo esto te lo pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino en las de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor.